Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos sinceros, le suele quitar el sueño a muchísimas personas, el protocolo de investigación. Armar todo esto a veces parece caótico, abrumador, casi como una pesadilla metodológica. Pero a lo largo de este análisis vamos a transformar ese estrés en un plano súper claro, predecible y hasta fascinante. Literalmente, vamos a aprender a armar el rompecabezas perfecto. Es muy común enfrentarse a la frustrante sensación de tener enfrente la infame hoja en blanco o recibir esos comentarios súper crípticos de los asesores que al final solo confunden más. Bueno, la clave para superar esta barrera es entender algo fundamental. Un proyecto de investigación no es un misterio insondable ni algo que se resuelve por inspiración divina. Es, ante todo, una etapa de planificación rigurosa. Funciona exactamente como un rompecabezas. Cada pieza tiene una forma específica, un propósito exacto, y si tratamos de forzar una pieza en un hueco donde no va, simplemente toda la imagen final colapsa. Y para que este rompecabezas nos quede impecable, esta es la ruta clara que vamos a seguir. Empezaremos con el problema y el título. Luego pasaremos a los antecedentes y el marco teórico. De ahí a los objetivos e hipótesis. Revisaremos la matriz de consistencia. Después, los instrumentos y las consideraciones éticas, para finalmente ver cómo ir de los resultados a las conclusiones. ¡Vamos a darle! Punto número 1. El problema y el título. Aquí es donde verdaderamente arranca todo. Hablemos de un concepto que es fascinante, la famosa variable madre. Ojo con esto, una investigación jamás empieza simplemente porque un tema suena interesante o está de moda. Todo, absolutamente todo, nace de la observación, de detectar un problema real y concreto en nuestro entorno, algo que está sucediendo en la realidad y exige ser analizado. Esa es la chispa que detona toda la planificación. Si no hay un problema claro, simplemente no hay investigación. El resto del proyecto va a depender directamente de qué tan bien definamos esta pieza inicial. Y una vez que tenemos súper clara esa variable madre, redactar el título del trabajo no es un juego de adivinanzas, para nada. Es una fórmula casi mecánica. Primero, identificamos nuestras variables y las separamos con una I para marcar la relación. Segundo, definimos la población, pero estableciendo criterios de selección muy estrictos para delimitar exactamente el universo de estudio. Tercero, especificamos el lugar. Y cuarto, establecemos el tiempo o el año. Siguiendo esta fórmula, el título depende por completo del diseño y garantizamos que no se nos escape ninguna pieza de información vital. Pasamos a la sección 2, antecedentes y marco teórico. Vamos a ver cómo encaja la teoría. A ver, es importantísimo desmitificar esto. El marco teórico no es solo copiar y pegar citas para hacer bulto. Es un capítulo exhaustivo, súper estructurado. Incluye los antecedentes, que son estrictamente los estudios previos a nivel nacional e internacional. Las bases teóricas, que nos dan los modelos y dimensiones detrás de las variables. Y por último, el marco conceptual, que funciona básicamente como un glosario de términos. Cada una de estas partes le aporta un nivel de validez completamente distinto a la investigación. Pero ¿por qué es una obligación tan ineludible leer y revisar antecedentes? La respuesta es sencilla. Buscamos encontrar el vacío de conocimiento. Piénselo un segundo. ¿Qué sentido tiene investigar y replicar algo que ya es una certeza absoluta en la comunidad científica? Revisar a fondo los antecedentes nos asegura que no estamos lloviendo sobre mojado, sino que realmente vamos a aportar conocimiento valioso e inédito a nuestra disciplina. Número 3. Objetivos e hipótesis. El corazón de la medición. Comprender cómo se comparan estos elementos es fantástico para dominar la gramática de una investigación. Del lado izquierdo tenemos el objetivo general, que es nuestra gran meta y tiene que empezar siempre con un verbo de acción en infinitivo. Por ejemplo, determinar. Y claro, esta gran meta luego se divide en objetivos específicos, que funcionan como los peldaños de una escalera. Del lado derecho, el problema inicia como una pregunta y la hipótesis se lanza como una afirmación directa. El gran secreto metodológico aquí es la traducción gramatical. Todos, sin excepción, exigen usar el vocabulario exacto del título, nada de ponerse creativos con los sinónimos. Llegamos a la sección 4, la matriz de consistencia, el verdadero plano maestro. Esta es la joya de la corona, la famosa matriz de consistencia. Y funciona literalmente como un espejo metodológico.
nos permite comprobar que si la leemos en horizontal, el problema, el objetivo, la hipótesis y las variables encajan a la perfección. Si el problema cuestiona la relación entre X e Y, el objetivo propone determinarla, y la hipótesis afirma de una vez que existe. Hay que ser sumamente rigurosos con esto. Si al leer la matriz, una fila cambia ligeramente las palabras o el sentido, alerta roja. Nuestro rompecabezas está roto. Y para complementar ese plano tenemos la matriz de operacionalización. Imagínenla como un embudo de altísima precisión. Toma esas variables principales, que a veces son muy abstractas, y las desglosa en dimensiones concretas, luego en indicadores y finalmente en ítems o preguntas específicas. ¿Y por qué esto es crucial? Porque estos ítems son los que dictan exactamente qué instrumentos de medición vamos a elegir. Es decir, nos dan el procedimiento totalmente sistemático para salir al mundo real y medir los objetivos que nos planteamos. Sección 5. Instrumentos y consideraciones éticas. Aquí pasamos del diseño en papel al trabajo de campo, y para no enloquecer en el intento, organizar todo mediante un buen cronograma de actividades es clave. Ahora bien, cuando salimos al campo y trabajamos con seres humanos, la ética es 100% innegociable. Necesitamos las autorizaciones institucionales y, sobre todo, asegurar el consentimiento informado. Y el consentimiento no es un simple trámite o un papelito que hay que firmar, es el respeto absoluto hacia la población estudiada. Además, un tip súper práctico, muchísimo cuidado con el lenguaje. Usar palabras como experimento puede causar un pánico completamente innecesario en los participantes o en los padres de familia y arruinar por completo la recolección de datos. Y muy de la mano con esto, el contexto físico y emocional lo es todo. Imaginen por un momento intentar encuestar a alguien súper angustiado en la sala de urgencias de un hospital. O pedirle a un empleado corporativo lleno de estrés que responda un cuestionario larguísimo mientras no paran de llamarlo por teléfono. Bajo ese estrés, las respuestas van a ser apresuradas y van a estar totalmente sesgadas. Si ignoramos el entorno durante la medición, terminaremos con datos defectuosos que van a echar a perder las conclusiones de toda la investigación. Basura entra, basura sale. Última sección, la 6. De resultados a conclusiones. El cierre del proyecto. Redactar la discusión y las conclusiones debe ser igual de lógico y sistemático que el resto del documento. Es vital entender que las conclusiones no son un simple resumen de lo que hicimos. Para nada. Son respuestas directas y contundentes a los objetivos que se plantearon en la fase de diseño. La fórmula infalible aquí es: primero, declaran el objetivo. Segundo, presentan objetivamente el resultado que obtuvieron. Y tercero, lo comparan contra el marco teórico. Si siguen esta estructura, lograrán una solidez argumentativa impresionante. Para ir cerrando este análisis, esta frase captura a la perfección la esencia de todo lo que hemos platicado hoy. Al igual que un rompecabezas de verdad, un protocolo tiene un orden natural. Forzar conceptos, inventar palabras que no estaban en el título o ignorar lo que dijeron teóricos previos es el equivalente a machacar una pieza de cartón a golpes para que entre en un espacio que no es suyo. Si sienten resistencia o hay incongruencias, es la señal definitiva de que hay que regresar al plano y revisar la metodología. Así que cerramos con esta pregunta para la reflexión. Al mirar un proyecto propio en marcha, ¿ya encajan a la perfección todas y cada una de las piezas del protocolo? Si queda la más mínima duda, la solución es dar un paso atrás, revisar las matrices, alinear el título con los objetivos y la teoría, y afinar esos detalles hasta lograr una sincronía absoluta. El conocimiento estructurado de esta manera es verdaderamente poderoso. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.